En las antiguas calles de Jerusalén, hace más de 2000 años, comenzó una historia que transformaría el mundo para siempre. Es la historia de una joven cuyo, sí, cambió el curso de la humanidad. Les contaré la historia de María de Nazaret, no solo como la madre de Jesús, sino como una mujer extraordinaria cuya vida estuvo llena de amor, coraje y una fe inquebrantable. Todo comenzó en la pequeña ciudad de Jerusalén, donde vivía una pareja devota, Joaquín y Ana. Sus oraciones por un hijo habían permanecido sin respuesta durante años. En aquellos tiempos, la falta de descendencia era vista como una señal de disfavor divino, y el peso de esta cruz era especialmente pesado para Ana. Las tradiciones nos cuentan que ambos eran ya mayores cuando, contra toda esperanza, recibieron la noticia más maravillosa: tendrían una hija. El nacimiento de María fue celebrado como un milagro. Desde sus primeros días, había algo especial en ella, una gracia que parecía iluminar todo a su alrededor. Joaquín y Ana, conscientes de que su hija era un regalo especial de Dios, se dedicaron a criarla en un ambiente de profunda espiritualidad y amor. Los primeros años de María transcurrieron en un hogar lleno de tradiciones judías y enseñanzas sagradas. Mientras otras niñas jugaban en las calles polvorientas de Jerusalén, la pequeña María ya mostraba una inclinación especial hacia las cosas de Dios. Sus padres le enseñaron las antiguas escrituras, y ella las absorbía con una comprensión que iba más allá de su edad. La tradición nos cuenta que cuando María tenía 3 años, sus padres cumplieron una promesa que habían hecho: presentarla en el templo de Jerusalén. Imaginen la escena: una pequeña niña subiendo las 15 escaleras del templo sin mirar atrás, decidida en su camino hacia Dios. Los sacerdotes quedaron asombrados por su compostura y dedicación. Durante sus años en el templo, María creció en sabiduría y gracia. Aprendió a hilar el lino más fino, destinado a los velos del templo. Sus manos se volvieron hábiles en el arte del tejido, mientras su corazón se entretejía cada vez más con los misterios divinos. Las otras niñas la admiraban por su bondad, y los sacerdotes notaban su extraordinaria devoción. Cuando María alcanzó la edad del matrimonio, alrededor de los 14 años, los sacerdotes del templo se enfrentaron a una decisión importante. Según la tradición, era necesario encontrar un esposo adecuado para esta joven excepcional. Entre todos los candidatos, José, un carpintero de Nazaret, fue elegido. Era un hombre justo, descendiente de la casa de David, cuya humildad y rectitud lo hacían digno de tal responsabilidad. Pero el destino tenía planes más grandes que un simple matrimonio. Un día, mientras María estaba sola en su casa, posiblemente tejiendo o realizando sus tareas cotidianas, ocurrió el evento que cambiaría la historia para siempre. El ángel Gabriel apareció ante ella con un mensaje que haría temblar los cimientos del mundo. «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo», fueron las palabras que resonaron en aquella humilde habitación. María, aunque turbada por tal saludo, mantuvo la compostura. El ángel continuó, revelando el plan divino: ella había sido elegida para ser la madre del Mesías, el Salvador prometido durante siglos. La respuesta de María a este llamado divino reveló la verdadera grandeza de su carácter. No respondió con miedo ni con orgullo, sino con una pregunta nacida de la sabiduría: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Cuando el ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, su respuesta cambió el curso de la historia: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este sí de María, conocido como la Anunciación, fue mucho más que una simple aceptación. Era un acto de fe extraordinario que requería un coraje inimaginable. En una sociedad donde el embarazo fuera del matrimonio era castigado con la muerte, María puso su vida completamente en las manos de Dios. Impulsada por las palabras del ángel sobre el embarazo de su prima Isabel, María emprendió un viaje peligroso a través de las montañas de Judea. El camino era largo y arriesgado, pero ella no dudó en ir a ayudar a su pariente mayor. El encuentro entre estas dos mujeres, conocido como la Visitación, fue un momento de júbilo extraordinario. Cuando María saludó a Isabel, el bebé en el vientre de esta última saltó de alegría. Fue entonces cuando María pronunció uno de los cánticos más hermosos de la historia, el Magnificat: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Estas palabras, que han resonado a través de los siglos, revelan la profunda comprensión que María tenía de la obra de Dios en la historia.
Después de 3 meses ayudando a Isabel, María regresó a Nazaret, donde enfrentó quizás su prueba más difícil, revelar su embarazo a José. Aunque no tenemos registros de esta conversación, podemos imaginar la angustia de ambos. La fe de José y la intervención divina en sus sueños permitieron que su compromiso continuara. Cuando el emperador Augusto decretó un censo, María y José se vieron obligados a viajar a Belén. El viaje de 150 kilómetros fue especialmente difícil para María, que estaba en los últimos días de su embarazo. Montada en un burro, atravesando terreno accidentado, demostró una vez más su extraordinaria fortaleza. La llegada a Belén trajo nuevos desafíos. Sin un lugar para alojarse, María dio a luz a su hijo en un establo. Imaginen a esta joven madre, lejos de su hogar, colocando a su recién nacido en un pesebre. Los primeros visitantes no fueron familiares ni amigos, sino humildes pastores guiados por ángeles. Poco después llegaron los magos de Oriente, trayendo regalos que presagiaban el destino de su hijo: oro para un rey, incienso para un sacerdote, y mirra para alguien destinado a morir. María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditando sobre su significado. La alegría del nacimiento pronto se vio interrumpida por la amenaza del rey Herodes. En medio de la noche, la joven familia tuvo que huir a Egipto. María, apenas recuperada del parto, enfrentó otro viaje peligroso, esta vez como refugiada en una tierra extraña. Los años en Egipto fueron un tiempo de adaptación y crecimiento. María aprendió un nuevo idioma, se adaptó a costumbres diferentes, y creó un hogar para su familia en el exilio. Su fe y fortaleza mantenían unida a la familia mientras esperaban el momento seguro para regresar. El regreso a Nazaret marcó el comienzo de una nueva etapa. La vida cotidiana estaba llena de las alegrías y preocupaciones normales de cualquier madre. María vio crecer a su hijo, lo educó en la fe de sus antepasados, y lo observó desarrollar su comprensión única de su misión divina. Un incidente notable ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén, se perdió durante 3 días. La angustia de María y José mientras lo buscaban nos muestra el lado humano de esta familia extraordinaria. Cuando lo encontraron en el templo, la respuesta de Jesús: «No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre», fue otro momento que María guardó en su corazón. Los años siguientes en Nazaret fueron relativamente tranquilos. María vio a su hijo crecer en sabiduría y estatura. Fue testigo de su desarrollo como carpintero junto a José, y más tarde, del comienzo de su ministerio público. El primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná, ocurrió por la intercesión de María, mostrando la confianza que ella tenía en su hijo. Pero el camino de María no estaba exento de dolor. Como le había profetizado Simeón cuando Jesús era un bebé, una espada atravesaría su alma. Ver a su hijo rechazado, perseguido y finalmente condenado a muerte fue el dolor más grande que una madre podría soportar. Sin embargo, María permaneció firme al pie de la cruz, su fe inquebrantable incluso en el momento más oscuro. La resurrección trajo un gozo indescriptible, y María se convirtió en un pilar de la Iglesia naciente. Los primeros cristianos la respetaban no solo como la madre de Jesús, sino como un testigo fiel de toda la historia de la salvación, desde la Anunciación hasta la resurrección. Las tradiciones nos hablan de los últimos años de María, rodeada del amor de la comunidad cristiana primitiva. Su presencia era un recordatorio viviente de Jesús, y su sabiduría guiaba a los primeros seguidores. La tradición de su asunción nos habla de su destino final, ser llevada al cielo en cuerpo y alma, un privilegio único que refleja su papel especial en la historia de la salvación. El legado de María continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Es venerada como modelo de fe, humildad y fortaleza. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o la fama, sino en la disposición a decir sí a Dios, sin importar el costo. Como mujer, madre y discípula, María nos muestra un camino de fe auténtica y amor incondicional. Su historia nos recuerda que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias que confían plenamente en Él. En un mundo que a menudo valora el poder y el éxito material, María nos muestra una forma diferente de grandeza, la que viene de la humildad, la fe y el amor sacrificial. Su vida nos enseña que cada sí a Dios, por pequeño que parezca, puede tener repercusiones eternas. Y así, la historia de María continúa inspirando a generaciones, recordándonos que el verdadero poder no está en la fuerza o la autoridad,
sino en la disposición a servir con amor y confianza total en Dios. Si esta historia te ha conmovido tanto como ha conmovido a millones a lo largo de la historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que han cambiado el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.